El primer ascenso del Jerez Deportivo a la categoría de plata del fútbol español, a la segunda división, tiene lugar allá por los años 50. Tras el mismo llega a nuestra ciudad el tan querido Rafael Verdú. ¿Se imaginan quién ocupaba el cargo de presidente por aquel entonces? Pues sí, no se equivocan. Alberto Durán Tejera. De fénix, perfil de coral, torcido, herido, con cada latido y celebra que nuestra historia continuará. Los días están contados, no hay más que temer, tan solo seremos libres cuando no haya más que perder. Sí, bueno, yo era pequeñito, yo tenía 10 años, pero don Alberto fue el primer... Don Alberto es que ha sido de todo lo que olía a Jerez de la Frontera, y que se lo ofrecían y el hombre lo aceptaba. Entonces le ofrecieron ser presidente de Jerez, había sido directivo también, y lo aceptó y fue el primer presidente del Jerez con el cual el Jerez subió por primera vez a segunda división. Después yo muchísimos años, cuando yo despachaba en esta casa con él, arriba en su despacho, echábamos un par de horas de trabajo todos los días, de 6 a 8, pero siempre cortaba 10 minutos para hablar del Jerez. Cuéntame, y él siempre iba al fútbol, hasta que ya por razones de edad ya tenía más dificultades y se sentaba en lo que entonces se llamaba pomposamente en el Domecq banco de pista, que era la tribunita pequeña, los antiguos lo recordarán, una tribunita pequeña de 3 o 4 escaloncitos que había debajo de la tribuna, de los escalones de tribuna. Y él fue siempre un gran jerecista, muy gran jerecista. Cuando ya no podía ir, invariablemente cuando había partido a las 8 de la tarde me llamaba: Ramón, ¿cómo hemos quedado? Y además me hacía decirle si había goles, etcétera, etcétera. Fue un gran jerecista, como fue un gran jerezano y un gran todo lo que tocó, ¿no? Recordarle que era el presidente del primer ascenso del Jerez a segunda división, aquel famoso partido con el España de Tánger, donde con el gol famoso en el último minuto de Pereira conseguimos ese ascenso. Fue la temporada 52-53, Alberto Durán Tejera era presidente del Jerez. Bueno, tenemos un testigo de excepción, Rafa Verdú, nuestro queridísimo presidente de honor del Jerez. Rafa Verdú lo fichó Alberto Durán a la temporada siguiente, la 53-54, que fue el primer año del Jerez en segunda, y vino precisamente con jugadores como él, que venían con una trayectoria en Madrid impresionante, y que recuerdo además, y él me lo recuerda cada vez que hablo con él, que el fichaje lo hizo en Palomino y Vergara. No olvidemos que Alberto Durán era un ejecutivo de las bodegas de Palomino y Vergara. Él se casó con doña Concha Vergara, precisamente, y después estuvo muy vinculado al vino en todos los sentidos. Los de mi época se acordarán de todos los bares aquellos que se llamaban Para y Beba, que estaban ubicados en toda la geografía jerezana, en los barrios más emblemáticos. Esos eran todos vinos de Palomino y los regentaba Alberto también. Ya te digo que era polifacético, pero como jerecista, imagínate tú, el presidente del primer ascenso del Jerez a segunda, casi nada. En 1979, Jerez pierde, sin temor a equivocarme, al mejor relaciones públicas de toda su historia. Su fallecimiento es profundamente sentido en toda la ciudad, en esa ciudad que tanto lo admiró y que tanto valoró su trabajo y entrega. Él ya estaba viudo, yo estaba viviendo con ellos, como ya le he dicho, yo me quedé porque me lo pidió que quedase con él. Pues para mí fue el día más desastroso de mi vida. El día más desastroso.
Yo había perdido a seres muy queridos, pero para mí Alberto era una persona muy, muy especial. Fue tremendo. Y además, estaba acostumbrada a las muertes repentinas de mi familia. Mi padre, mi madre, un hermano, él, pero nunca no se sabe cómo saltó en ese momento, porque es tremendo. Y además yo a él lo quería mucho. Unos meses antes, al final de una fiesta precisamente, le había dado una especie de trombosis, se quedó un poco disminuido, pero se recuperó. Pero después, aquella mañana ya me llamó y me dijo que, bueno, que había fallecido, y para mí fue un golpe duro, porque yo te digo, yo lo había tratado en los últimos 14 años de su vida, lo había tratado muy, muy directamente y casi a diario, en todos los sentidos, en el laboral, en el deportivo con el Jerez, en muchísimas otras cosas que me preguntaba. Incluso le llevé algunas cosas de una administración, que él tenía unos despachos de vino, ¿sabes?, que se los llevaba otra persona, pero que al final sobre unos temas total, bueno, que tuve muchísimas, y para mí fue un palo muy gordo, aunque lógicamente ya me temía que con aquella cosa que había sufrido unos meses antes y la edad que tenía, pues podía ocurrir cualquier cosa. Ya veíamos que los años le habían hecho mella, los años a todos nos hacen mella. Él se sobrepuso brillantemente fue un ictus que tuvo, se recuperó totalmente, pero ya no era lo mismo. Y entonces, pues a mí personalmente me supuso una pérdida enorme, porque yo tenía que sucederle a él por razón de mi cargo de director de Fede Jerez y de director, por tanto, de las bodegas que financiaban la operación, porque el ayuntamiento pues no lo veía bien, digo financiar, ¿verdad? Y para mí fue una pérdida enorme. Alberto Durán estaba completamente enamorado de la ciudad que lo vio nacer. Vivía y sentía Jerez plenamente, y desde su cargo político, sus diferentes ocupaciones políticas, intentaba aportar su granito de arena siempre que le era posible, con el único objetivo de engrandecer más nuestra ciudad. Yo creo que concentrándose en aquellos aspectos en los que él tenía la sensación o que él sabía que podía, no diré dominar, sino en los que podía prestar un servicio importante a Jerez. Por ejemplo, fútbol, pues también tuvo su parte, el ayuntamiento creando y desarrollando el zoológico, siendo parte de los que crearon la fiesta de la vendimia y después proyectándola dentro y fuera de Jerez, y fuera de España, dentro de España, de manera impresionante, y ahí es donde él entregaba, vamos a decir, el alma, en las cosas que él veía buenas para Jerez y que creía, y lo conseguía, que podía hacer algo notable. El hombre que tenía siempre mucha inquietud por todo lo que fuese Jerez. Amaba Jerez con todo su corazón. Para mí, una persona que además de jerezano es jerezista, lo tiene todo. Jerezano y jerezista y jerezano. Y con respecto a la fiesta de la vendimia, para mí es que cuando yo digo que trabajé para la fiesta de la vendimia con Alberto Durán, no se decidiría con Alberto Durán para la fiesta de la vendimia. Con eso creo que, a buen entendedor, con pocas palabras basta. Son muchos los que aseguran que Jerez, por más que pasen los años, siempre estará en deuda con Alberto Durán. Aún así, desde el 14 de mayo de 2010, en el Parque Zoológico de nuestra ciudad encontramos un monolito con su imagen. Y en Jerez
también hallamos una calle que lleva su nombre. Mira, cualquier cosa que se haga por la memoria de Alberto sería poco. Yo quiero sacar en este momento a la palestra un amigo entrañable que hace muy poco tiempo ha fallecido, Antonio Sanz Zamorano, que era un verdadero enamorado de la vida de Alberto. Era también profesor, vivió intensamente la etapa docente con Alberto, fue el impulsor a que lo del busto del parque zoológico se le pusiera. Verdaderamente su presencia en el parque zoológico también que hace zoobotánico Alberto Durán Tejera. Yo creo que Jerez le debe muchísimo y todos los que vivimos aquella época de las fiestas de la vendimia tenemos un recuerdo imborrable que pese a los muchos años con que yo ya tengo, nunca para mí se podrán olvidar. Y creo que con lo mismo que para mí, que todos los jerezanos, los jerecistas por una faceta de su vida, los docentes por una vida también fabulosa en ese instituto Padre Luis Coloma, por la que tantos jerezanos pasaron, y también por esto de las fiestas, porque verdaderamente aquello marcó un hito en el devenir de las fiestas de nuestra querida ciudad. Sí, pero es que Jerez está en deuda con muchísimas personas porque son muchas las personas que han hecho. Pero sí, yo creo que está en deuda porque es que hizo infinidad de cosas. Ten en cuenta que fue munícipe muchos años, primer teniente de alcalde, presidente de Jerez, director y fundador del zoológico, dedicado a la docencia donde varias, por lo menos 3 generaciones o 2 generaciones pasaron por sus manos en los principios, que es cuando es realmente importante la enseñanza, que es cuando se tienen 8 o 9 años y uno va entonces siendo un hombre tan avanzado como era en sus ideas y en su manera, y con esa sencillez tan enorme que te daba esa confianza, pues yo creo que Jerez, como con otras muchas personas, quizás no lo haya recordado porque no se le haya, los tiempos pasan y las cosas se olvidan, entonces hay que dejarla. No obstante, hace pocos años se ha descubierto un busto de él en el zoológico, y, en fin, tú sabes, entonces, pues por lo menos, y además estos programas vuestros que tanto estáis haciendo por personajes, los personajes jerezanos de leyenda, todos los que están saliendo por un o por otro motivo, pero en fin, al fin y al cabo se le está recordando debidamente, y hace ya 33 años creo, o harán 33 o 34, no recuerdo, los que hacen ya de su fallecimiento, ¿no? Y yo creo que sí, las cosas se hacen con ilusión, los años pasan, se siguen haciendo, y luego cuando se dejan de hacer desaparece, y el tiempo que todo lo manda se impone, crea una sensación de pasado, de que aquello no, pues sí. Y entonces Jerez tiene, yo creo, una deuda importante. En primer lugar, lo que tendría que hacer es volver a llamar al zoológico, volver a dar su nombre de una vez. Y no, yo comprendo que la obra que él inició se ha desarrollado, se ha ampliado y que hoy es mucho mayor, pero siempre vi muy mal que su nombre dejara de ser lo que siempre fue. Y ojo, que tiene puesto un busto allí y bueno, se le atiende al recuerdo con esa presencia, pero sí, yo creo que tiene Jerez una deuda con don Alberto Durán Tejera. Yo he dicho siempre que después de morir Alberto le dijeron una misa, pero después ya... Pero eso pasaron por todos los lados, todos los sitios, todas las personas. Yo no sé si le debe algo o no, pero Alberto hizo mucho por Jerez y los exportadores ya no existen. Ya no existen. No, los querían mucho, pero no le dieron los... Creo yo, lo que no le importaba. Pero también faltaba ya mucha gente de los que habían sido anteriormente con Alberto, como Hugo Ungris, Manolo González, el tío Manolo, como le llamaban. Muchas personas ya habían dejado de existir también. Ya no, eran gente joven, no habían sido fundadores de la fiesta de la vendimia, pero lo querían, pero la gente va, no sé cómo decirle, la gente va pensando en ellos y no piensa en lo que ha pasado, y sin embargo, yo sé que lo querían,
pero creo que no le han dado lo que Alberto merecía. Yo creo que Jerez seguirá siempre en deuda y además es una figura que nunca debería de olvidarse. Ten en cuenta de que hasta hace pocos años el Parque Zoológico de Jerez, hoy ya se han superado porque se han hecho grandes cosas en este aspecto, pero hasta hace 15 o 20 años el Parque Zoológico de Jerez pues era el tercer parque zoológico de España. Estaba el de Barcelona, estaba el de Madrid y el tercero era el de Jerez. Y hoy actualmente está muy reconocido por la gran obra que llevan a cabo sus técnicos en la recuperación de especies y en el estudio de estos animales. Esto se lo debemos a Alberto Durán. Alberto Durán durante muchos años su figura fue olvidada, aunque en los últimos años, gracias al profesor San Zamorano, que logró hacer un busto en el propio zoológico, y también hace 6 o 7 años, a petición nuestra, pues le dedicó una calle, aunque queríamos que hubiera sido la calle del lateral izquierdo del parque zoológico, la que va desde la calle de la Sangre, desde el Calvario hasta Picadueña, la que se hubiera llamado Alberto Durán. Era una calle nueva, no tenía nombre, pero no nos la dieron en una barriada y yo no logré encontrar la calle. Pero creo que Jerez está en deuda y su nombre debería ser siempre recordado. Alberto Durán Tejera recibió a lo largo de su vida diferentes honores. Sin embargo, estamos convencidos de que el más importante para él, allá donde esté, será el ser recordado y reconocido siempre como lo que realmente fue, un jerezano de leyenda.